Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta semana el viceministro de Economía, Roberto Feletti, dejó traslucir en una conferencia de prensa de que las negociaciones con el Club de París van bien. A ver, estuve con fuentes de economía el viernes que me decían en 2 o 3 semanas la presidenta va a anunciar que hay un acuerdo con el Club de París. Ya se pusieron de acuerdo en cuál es la cifra que se debía, parece, ustedes dirán cómo no sabe cuánto le debemos, bueno, eran más de 130 préstamos en total, y ya están muy cerca también de un acuerdo de cómo les vamos a pagar esa deuda, que recordemos que es la última parte del default. Argentina todavía está en default, no con los mercados, pero sí con el Club de París. El pago, la forma de pago sería un adelanto este año de alrededor de $1.000 millones, no ya inmediato, pero sí durante el 2011, y el resto entre 3 y 4 años están cerrando ahí los últimos números. A ver, ¿por qué es importante acordar con el Club de París? Obviamente, primero, para terminar con la condición de que Argentina sea un país que está en default. Lectura de los mercados internacionales. A ver, Argentina tiene un riesgo país mayor que el de otros países que tienen una deuda o una relación de deuda con el Producto Bruto Interno mayor que la nuestra. Es decir, Argentina tiene hoy una deuda muy accesible para pagar y otros países que no la tienen tan accesible tienen un riesgo país menor que el nuestro. ¿Y qué es un riesgo país? Bueno, tiene que ver con el precio de los bonos, pero para contársela fácil, tiene que ver con la tasa de interés que pagaría el Estado e incluso pagarían las empresas privadas en el caso de pedir un crédito al exterior. Por eso es importante. A ver, ustedes estarán pensando, bueno, entonces el gobierno piensa volver a endeudarse, ¿qué sé yo? No, por ahora piensa seguir pagando la deuda externa y cuando necesita dinero lo va a tomar del ámbito local, es decir, en general va a tomar pesos. En algún momento va a tener el país que empezar a renovar por lo menos parte de la deuda en el exterior. Cerrados estos problemas va a acceder a una tasa de interés más baja. Pero en lo inmediato, para lo que sí sirve, es para que las empresas puedan realizar compras, por ejemplo en la Unión Europea, financiadas a una tasa de crédito razonable que les permita competir en el mercado externo, tanto para exportar como para competir con las importaciones. Obviamente eso significa mayor crecimiento, mayor empleo, ¿sí? Es decir, tiene algo benéfico esta cosa que parece abstracta cuando salen los diarios, Argentina va a acordar con el Club de París, tiene algo benéfico para nuestra cotidianeidad. Otra cosa que se está hablando en el Ministerio de Economía, una asignatura pendiente del gobierno. Este gobierno no ha conseguido que los argentinos volvamos a acceder a créditos hipotecarios, ¿sí? Algo que es imprescindible para que gran parte de la clase media, de los nuevos jóvenes, qué sé yo, accedan fundamentalmente a la primera vivienda. Bueno, los bancos, cuando desde el gobierno se le dice, bueno, ¿por qué no hay créditos hipotecarios a 20 años, a 30 años? ¿Por qué cobran una tasa tan alta? Dicen algo que en realidad tienen bastante razón. A ver, nosotros nos fondeamos, conseguimos el dinero con plazos fijos. Y los plazos fijos en Argentina son un promedio de 60 días. ¿Cómo vamos a prestar a 20, 30 años si los tomamos a 60 días? Bueno, es cierto. A la vez, en el exterior se tomarían a una tasa de interés más bajos. Así que bueno, este acuerdo que estaría anunciando la presidenta en un par de semanas serviría también para que vuelva a haber en Argentina crédito hipotecario y bueno, fundamentalmente sacaría al país del default. Volvemos en 30 segundos. Estamos con el economista Miguel Bain. ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, uno de los temas que
de los que se habla todos los días en Argentina es de la inflación, y uno de los temas en los que se está hablando en todo el mundo, digo, se habló hace poco en el G20, algunos dicen que tiene que ver con la crisis que está habiendo en el Medio Oriente, es el precio de los alimentos en particular. Argentina es un gran productor de alimentos, buena noticia si suben, pero es mala para los consumidores. ¿Hay una forma correcta y que les complazca a los agricultores y que les sirva a los consumidores para dividir ese precio? La inflación en China es 4,5-5%, pero la inflación sin alimentos es 2,5%, alimentos da 11%. Ajá. Uno va a Brasil, septiembre, octubre, noviembre, inflación de alimentos 2% por mes. Digo, es generalizado. No solo son los alimentos, son otras materias primas que también influyen, que tienen que ver con el envasamiento. El aluminio vale 2.600 la tonelada, el cobre de nuestros hermanos chilenos, que valía $900 la tonelada hace 11 años, vale 9.500. Digo, hay una situación que favorece extraordinariamente a la Argentina desde el punto de vista de su disponibilidad de dólares, de su disponibilidad de divisas, un sector externo muy solvente a partir de los precios y a partir del aumento en la producción y de la agricultura, de la nueva agricultura de los últimos 10 años, 12 años. Pero bueno, eso genera las tensiones hacia el interior. El país produce y exporta parcialmente, digamos, lo que... o parcialmente consume lo que produce y exporta, porque la soja se exporta y en todo caso genera aumento de precios cuando se incorpora como insumo para producir pollo o para producir cerdo junto con el maíz. Pero, digo, las formas para intentar desligar siempre tienen que ver con las retenciones. En algunos casos las retenciones tienen más que ver con lo fiscal y en otros casos tienen que ver con el deslinde, cortar el traslado del precio internacional al precio interno, pero esa es la realidad, digamos, no hay mucho más mecanismo. También hay subsidios directos, uno puede cobrarle, pero para subsidiar directamente también necesita primero cobrar las retenciones porque hay que recaudar. Sí. Hay subsidio directo, en el caso argentino hay subsidio clarísimo en lo que tiene que ver con la producción avícola, ahí hay subsidios muy claros, en lo que tiene que ver con la producción de harina, también hay subsidios también en una parte que tiene que ver con la producción de carnes rojas, todo lo que son las ofertas de las 2.000 toneladas que los frigoríficos vuelcan semanalmente, lo que llaman las baratas, que no accede toda la población, ni mucho menos, pero que algunos sectores logran acceder. Eso se hace con subsidios cruzados. Ahora, en algún momento se le decía a la gente del campo, bueno, nosotros les hacemos las retenciones, pero les bancamos un tipo de cambio alto y qué sé yo, entonces si uno compensa, en realidad están en el tipo de cambio que tendríamos que estar. Ese tipo de cambio alto ya no es tanto, ¿sí? O sea, siempre se le va a poder seguir cobrando esas retenciones. El tipo de cambio no es tanto, pero los precios sí. O sea, lo que tenemos es un tipo de cambio que obviamente va buscando su equilibrio, el tipo de cambio real, porque los costos internos aumentan claramente más que lo que es la tasa de devaluación argentina, que no está definida explícitamente, pero 5%, por decir algo, por año, los costos suben más. Pasa que los precios internacionales también han subido como un cohete. En el último año tenemos, en algunos casos, 35-40% aumento en precios internacionales. Hoy tenemos un trigo de $310, un maíz de 290, precio histórico para el maíz, la soja de vuelta en 515. Pero no hay muchos países que tengan 20% de inflación como nosotros. No, eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Argentina en su momento adoptó una política económica que definía para el modelo una tasa de inflación entre el 8 y el 10%. Era correcta porque era la tasa de inflación que definía la decisión estratégica de comprar todos los dólares que se ofrecieran en el mercado sin dejar caer el tipo de cambio nominal como hicieron Chile o Brasil o Perú o Colombia, que dejaron directamente caer el tipo de cambio nominal. Cuando uno deja caer muy fuerte el tipo de cambio nominal, porque se retira del mercado de cambios y dice yo no absorbo la oferta excedente de dólares,
bueno, ahí claramente la inflación se desploma. El caso argentino fue distinto porque Argentina no podía adoptar una política de dejar caer el tipo de cambio nominal porque tenía las reservas escuálidas y venía del default. Un país que está en default es como una empresa en convocatoria de acreedores. Se maneja con la caja y entonces hubo que hacer crecer la caja desde los 14.000 millones de dólares que quedaron en las reservas a fin de 2001 y los 9.500 que quedaban en abril-mayo de 2002, y para hacer crecer las reservas había que comprar todos los dólares que empezaran a sobrar del superávit comercial. Bueno, eso definió claramente expansiones monetarias mayores, porque por cada dólar que se compra hay que emitir pesos, y eso generó que el tipo de cambio no cayera nominalmente, definiendo para el modelo, yo diría, una inflación del 8 o 10% después del primer pasaje a precio de 2002 de una hiperdevaluación, pero que tampoco tuvo un gran pasaje porque el dólar multiplicó por 3,5 y los precios aumentaron 45%, nada más, o 44%. Lo que sucedió después es otra historia. Es el país que salió de la tasa de desempleo del 25% acercándose a alta velocidad al pleno empleo con un hipercrecimiento. Cuando uno tiene 25% de desempleo, la gente que trabaja se preocupa por el trabajo. Cuando el país pasa del 25% de desempleo al 7% de desempleo, la gente no está tan preocupada por el trabajo o por conservar su trabajo. Está preocupada por el salario y tiene una capacidad de negociación que es extraordinariamente mayor que cuando la tasa de desempleo era muy alta. De modo que hoy, con una Argentina que generó trabajo con tasa de desempleo baja ya desde hace 3-4 años, la capacidad que tienen los trabajadores para negociar con empresas que además siguen siendo muy rentables, bueno, ha generado que entremos en una nominalidad alta. Digo, nadie puede pensar que los salarios en un país pueden aumentar 4 años seguidos, 20, 22, 25, 28, y tener una inflación de 8, 8, 8 y 8. Porque digo, salario real en ningún país del mundo, más allá de que pueda haber 3, 4 años cuando uno se desequilibra y los salarios en dólares, que eran 100 en el 2001, bajan a 27 después de la devaluación, está claro que de 27 van a volver, si no es a 100, a 90. Digo, esos fueron 2003, 2004, 2005, 2006, si se quiere 2007, lograron una gran capacidad. Y a partir de ese momento, digo, en ningún país del mundo los salarios aumentan en moneda dura 18% por año. Pueden hacerlo si sobran dólares, en la economía argentina hoy sobran dólares, no va a pasar nada, pero claramente vamos a tener gente que gana mucho más en dólares, al ganar mucho más en dólares va a comprar mucho más electrónica de consumo, lo cual es maravilloso, por otro lado, cuando, digo, no es que a mí no me molesta ni un poquito, soy de los que compra, en todo caso, pero digo, desde el punto de vista de la macroeconomía, eso significa que las importaciones empiezan a volar también, empiezan a crecer más fuerte que las exportaciones, los márgenes comerciales del país, que eran muy superavitarios, van convergiendo a niveles más bajos y los dólares de algún momento dejan de sobrar, si no hubiéramos inventado la fórmula de la felicidad. ¿Qué pasa si seguimos con esta inflación y esta evolución del tipo de cambio 2 años más? No, bueno, es que, de vuelta, en la foto sobran dólares, Argentina va a tener 9.000 millones de dólares que sobran. El año que viene, si salario se vuelve a pautar 25 o 23 o 28 y el tipo de cambio se mueve 5, la gente va a ganar de vuelta 20% más de salario en dólares, las importaciones van a volver a volar, van a sobrar mucho menos dólares. El día que los dólares dejan de sobrar por las cuentas corrientes, o sea, por la balanza comercial y por otras transacciones corrientes como los seguros, los fletes o el turismo, bueno, ese día entra en juego la cuenta capital. Porque digo, ¿por qué a todo el mundo le pregunta a la Argentina, che, ustedes, ¿por qué no se caen ustedes? Pues no le preguntan a Brasil por qué no se cae. Digo, porque si hay un problema de tipo de cambio, no parece ser acá. Claro. Digo, los salarios en Brasil, con una productividad de la mano de obra, no quiero ser irrespetuoso ni mucho menos, que es más baja que la Argentina en promedio en la industria, los salarios están 20, 25 arriba. Digo, y nadie le pregunta a Brasil, che, ¿por qué no se caen estos tipos? Nos preguntan a nosotros. Bueno, nos preguntan a nosotros porque la Argentina todavía no decidió qué hacer estructuralmente en una agenda de largo plazo
con la otra parte de la oferta y demanda de dólares, que no es el comercio, sino que es la cuenta capital, los capitales. Los capitales que vienen de corto plazo, que se van de corto plazo, los que vienen de largo plazo a invertir, como invierten en Australia, que tiene déficit externo hace 20 años, de 2,5 puntos del producto, pero los capitales no entran para pedalear la tasa de interés por 6 meses, entran a quedarse. O sea, Argentina va a tener que definir, una vez que llegue al equilibrio externo, porque si ahí quiere seguir de largo, los dólares puede ser que no falten, para eso va a hacer falta la cuenta capital. Usted abre el crédito para volver a emitir algo de deuda en el exterior. No quiere decir emitir deuda neta, pero digo, algo va a tener que emitir en el exterior o emitir localmente, depende del tipo de mercado que se busque, no tiene por qué ser Nueva York, puede ser local. Va a tener que o abrir controles de capitales, o si usted no quiere hacer nada de eso, porque es probable que usted diga, no, estos tipos son los que nos fundieron, son los que te prometen el amor eterno, vienen por 4 meses y cuando te diste vuelta se fueron. O sea, si no te gusta, tenés que ser consistente. Abrís la cuenta capital de largo para la inversión de largo. Ahora, si no tampoco te gusta, porque decís, yo lo que quiero es solamente una burguesía nacional y el capital transnacional. Leí una cosa bastante fea el otro día en un diario de alguien del gobierno que no sabe nada de economía, por suerte, y que no está en el área económica, con lo cual está perdonada, no es la presidenta, pero está perdonada, esa persona, que dijo que dentro de la alianza estratégica hoy hay una alianza en la cual no está el capital transnacional. Grave error, digo, si la grande, Brasil, las grandes compañías del mundo están en Brasil produciendo industria, están reguladas, sometidas a reglas, claro, están... cumplen la ley, pagan impuestos, tienen programas para exportar, programas para importar, están, ¿cómo uno le va a decir que no forman parte de la alianza del proyecto de la Argentina las grandes compañías del mundo? Y digo, estamos todos locos. Entonces, ahora, si tampoco nos gustan las grandes compañías, que eso también puede ser, y tampoco lo critico, bueno, ¿por dónde entran los dólares que ya no me entran? Y si la cuenta capital no la tengo, primero puedo usar algo de las reservas del Banco Central que me van a faltar. Bueno, me gané otro año. Y después, bueno, muchachos, muevan el tipo de cambio. En algún momento, ahora, cuando usted mueve el tipo de cambio 20, 30, 50%, ¿para qué lo mueve? Vamos a hablar claro. Porque se le acabaron los dólares y usted quiere restituir una situación de sobrante de dólares. ¿Cómo se hace? Nada, se desploman las importaciones. O sea, apúrense a comprar los últimos bienes de consumo electrónico porque se terminó. O sea, se entra en lo que se llama el stop and go de la economía argentina. Yo espero que nunca más tengamos que volver al stop and go y que en algún momento, terminado el proceso electoral, porque hoy digo, no se puede discutir estas cosas, se las puede plantear, claro, alguien como yo que no tiene que no está en la pelea política, pero en algún momento, terminada la pelea electoral, alguien va a tener que decir, decime, con la cuenta capital, con los capitales Argentina, ¿qué va a hacer? ¿Los de corto? ¿No? ¿Los de largo? ¿Cuáles? Sí, ¿cuáles no? ¿En qué sectores? ¿Cómo? Si no, va a tener que mover el tipo de cambio. Cuando usted mueve el tipo de cambio 40-50%, si eso va a suceder a mediados del año que viene, usted en vez de una convención colectiva de trabajo va a tener 2. Y por lo tanto, ahí empiezan... No parece que sea esa la idea. Bueno, yo no sé cuál es la idea. Yo lo que estoy diciendo es que va a tener que haber una discusión, un debate al interior del gobierno o con los partidos políticos, los economistas, la sociedad, de cuál es el modelo. Hoy, mientras sobran dólares, muchos dólares corrientes, uno puede jugar con el tema de la cuenta capital, de que no necesitamos nada, ni crédito, ni capital transnacional, no queremos que vengan, los argentinos que tienen la plata afuera, que se la dejen afuera, no me importa nada. Digo, es lógico, me sobran dólares. Eso se va a terminar con la capacidad adquisitiva en dólares de la población, claro, creciendo al 18-20% anual, es cuestión de un año y medio más, y después va a haber que abrir el juego y decir, bueno, seguimos así. Si seguimos así, tenemos que recrear las condiciones de la balanza comercial favorable, y eso es otro tipo de cambio. Y si no, no podés seguir así, tenés que empezar a abrir, tenés que empezar a... El modelo australiano. Tenés que empezar a abrir, tenés que llamar a un acuerdo social, tenés que decir, muchachos, si vienen de vuelta por 25 de salarios, el dólar no se puede mover 5, se va a tener que mover 12 o 13. Bien. Digo, en algún momento va a hacer falta pensar cómo se sigue ya con un criterio de agenda de largo plazo. Muchas gracias, Ben. Volvemos en un minuto.
macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él. Preserve el medio ambiente y ahorre energía. Lo necesitamos todos. Es un mensaje del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Somos un grupo especializado en obras, desarrollos y servicios, trabajando para que Argentina y América Latina sigan creciendo. Somos ODS. Construimos el progreso. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la Nación. Sé que la seguridad es el tema que más te preocupa. Por eso armamos y estamos implementando un plan integral de seguridad. La seguridad no se logra de un día para el otro. Se logra trabajando en serio un día atrás de otro. Ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo